Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Yo soy Gaby Peroso. En esta ocasión tengo el placer de presentarles al ingeniero Luis Giusti, quien fue presidente de PDVSA del año 1994 a 1999, cuando esta industria completamente venezolana era considerada la segunda más importante del mundo. Y así Luis Giusti entregó esta administración y ahora vemos lo que es PDVSA. Bienvenido a Perspectivas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby, por la invitación, un placer estar con ustedes. Es muy penoso preguntarlo, pero actualmente PDVSA está quebrada y con ella está quebrada Venezuela. PDVSA no aparece como oficialmente quebrada porque naturalmente que la quiebra de cualquier empresa la declara precisamente la empresa. ¿No? Pero, y como es una empresa del Estado, por supuesto, gobernada por Maduro y su gente, no está quebrada oficialmente. Sin embargo, si examinamos el entorno, deuda externa, demandas en donde se han adjudicado propiedades a otros demandantes, los problemas de caja, las dificultades que hay, la caída brutal de la producción, si tú examinas el entorno, puedes concluir que es una empresa que está quebrada. ¿Qué sucede con los actuales embargos, todos los problemas internacionales que tiene PDVSA? ¿Nos podríamos quedar sin ningún activo fuera del país? ¿Esas empresas pueden reclamar algo dentro de la nación? Más o menos, ¿cómo opera? Posibilidades siempre hay de que ocurra una cosa o la otra, pero podríamos tocar algunos casos concretos. Hubo una demanda, un embargo en realidad por parte de la CONOCO, y ese embargo se apoyó en que en un momento dado pues a la CONOCO se le expulsó de Venezuela sin ningún tipo de indemnización. Y el juez de la causa determinó que la CONOCO podía en efecto encargarse de propiedades de PDVSA, y así se embargaron unos terminales, unos patios de tanques, una cantidad de cosas, con un riesgo además sobre la refinería. Pero hubo la apelación, y hoy en día, por ejemplo, ese está resuelto, por lo menos en primera instancia, en donde Venezuela ofreció unos $500 millones como un pago preliminar, con un compromiso después de ir abordando otro para 2.000 millones. Hay otro caso que también tipifica las cosas, que tiene que ver con un juez federal de Delaware, que prácticamente dio rueda libre para que se embargaran las propiedades de PDVSA en los Estados Unidos, la refinería. Hay 3 refinerías grandes, sin embargo... Eso aún no ha pasado. Eso no ha pasado, hay una amenaza que se cierne. Entonces, contestando tu pregunta, pues es posible que también se pierdan algunas propiedades, pero el cuadro ahorita es el que acabo de describir. Justamente quería que nos remontáramos a 20 años atrás, cuando justamente usted lideraba esta empresa. Se hablaba de 3.600 millones de barriles diarios, lo que pasa ahora y lo que pasaba, y todas las perspectivas de futuro, porque justamente se estaban abriendo nuevos caminos para Venezuela, a pesar de que el precio del petróleo no era tan bueno, luego lo fue. Coméntenos un poco lo que era esa PDVSA que usted manejó y lo que es ahora. Venezuela siempre ha sido un país petrolero de gran tradición. Las cuencas fundamentales, la del lago de Maracaibo, la primera, y naturalmente la cuenca del Oriente, y también una cuenca en Barinas. Y desde allí se han venido produciendo muchos barriles a lo largo de años, y Venezuela era un país petrolero con grandes ingresos por ese concepto. Sin embargo, cuando se echaba una mirada hacia el futuro, se veía que más allá de cierto número de años, 15, 20 años, la cosa no sería igual, porque esas reservas se iban a ir agotando. Pero estaba la faja petrolífera del Orinoco con grandes volúmenes de petróleo en el subsuelo, pero que requería naturalmente un programa de otro alcance, que crudos extrapesados requieren tanto métodos de producción que son más complejos, inyección de vapor,
Era un gigante durmiente la faja a casi 300 kilómetros de la costa, o sea que también había que desarrollar esos barriles, moverlos, construir los oleoductos, el terminal en donde iban a llegar, pues, las rampas de embarque y los mejoradores. Los mejoradores que en general tienen procesos de coquización para sacar esa parte pesada que se convierte como en carbón y poder convertir en crudos que vayan a los mercados internacionales. Y de allí que a los 3,5 millones que veníamos subiendo se empezaron a sumar 600,000 barriles por día de dos proyectos de la faja, uno de la Total y uno de la Conoco, y además 600,000 barriles por día más de 37 convenios operativos. De tal manera que estábamos pasando los 3 millones y además sumando quizás 1.200.000 más para llegar más arriba de 4 millones de barriles por día. ¿Y en ese momento todos esos barriles eran pagados en efectivo a Venezuela o Venezuela tenía algún convenio de regalar barriles como actualmente? No, regalar barriles nunca. No, el regalo de los barriles comenzó con la llegada de Chávez al poder. Y por eso es que la declinación no fue nada más la declinación de los yacimientos, fue también que se le empezó a regalar petróleo a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, a Uruguay, regalando como si fuera de ellos, pues, ¿no? De la gente que tomó el poder en Venezuela. Entonces ya la cosa empezó a declinar, la declinación natural, que empezaron también, la corrupción empezó a tener lugar y claro, toda la suma de estas cosas ha hecho que la producción se venga abajo y hoy en día la producción de Venezuela, se especula que si es 1.300.000 o 1.200.000, pero por ahí anda la producción. ¿Y de esa producción cuánto se está regalando? ¿Tienen algún porcentaje? Bueno, se regala siempre a Cuba, pero por ejemplo en el caso de Cuba, aunque parezca mentira, PDVSA compra o gasolina o crudos para mandarle a Cuba, el crudo que no tiene o la gasolina que no tiene. Y los regalos todavía siguen, pero claro, en menor escala. Yo creo que le han quitado mucho ya volumen. Ya es como un tercio, sí, ya no llega a ser la mitad como en algún momento. No, porque claro, hay mucho menos para repartir. Pues en Venezuela tiene que comprar gasolina, ha estado comprando gasolina en el exterior para llevarla al mercado interno también en Venezuela, porque que básicamente la han estado regalando. Ahora están hablando de cambios en los precios y todo lo demás. Sí, ahora, ¿cómo se explica que un país petrolero que además siempre subsidió la gasolina porque sencillamente la producía para sus ciudadanos, ahora tenga que importar esa gasolina? ¿Desde cuándo está ocurriendo esto y qué pasó? Bueno, porque eso tiene mucho que ver. Yo he estado hablando de producción, pero también está la refinación. Tú tienes que tener refinación para convertir el crudo, el petróleo crudo, para convertirlo en derivados y productos. Estamos hablando de gasolina, de diésel, de lubricantes y todas las cosas que se derivan del petróleo. Las refinerías están en su gran mayoría inoperantes. El complejo refinador de Paraguaná, que tiene 2 refinerías grandes, la de Amoay es la única que está trabajando y sin embargo solamente están operando las plantas de destilación primaria. No hay en Venezuela gasolina de alto octanaje porque eso requiere unas plantas que se llaman de alquilación para sacar un producto que se llama el alquilato, que es el que le da el alto octanaje a la gasolina y las plantas no sirven, pues entonces, y esto es la misma historia en donde quiera que tú examines lo que está pasando en la industria petrolera. Es decir, perdimos ese conocimiento de hacer gasolina internamente. ¿Usted cree que por desidia, por de alguna manera ellos no les importa que esa producción se dé? Todo esto procede de falta de mantenimiento, ¿no? Tanto desde el punto de vista del subsuelo como desde el punto de vista de lo que se hace en superficie. Por ejemplo, si tú tienes unos yacimientos, tú tienes que atenderlos, tú tienes que revisar los pozos, tienes que estar seguro de que no, cuando estás haciendo un desplazamiento con agua para que aumentar la producción, de que no ha habido la ruptura del agua y que los pozos estén produciendo agua. Hay una cantidad de cosas en la parte de yacimiento. En la parte de producción, bueno, porque todas las facilidades se han ido deteriorando, las líneas, las estaciones de recolección y además están las refinerías. Entonces todo esto es producto de falta de mantenimiento y por eso la caída de 3,5 millones o más de barriles por día a 1.200.000, 1.300.000 barriles por día, eso es nunca visto en la historia de la industria petrolera. Si mañana hubiese un cambio político, ¿cuánto tiempo tardaría para volverse a reactivar esas refinerías, para que vuelva a retomarse el plan de la faja del Orinoco? Es un poco difícil dar una respuesta a eso, porque todo va a depender de cómo evolucionen las cosas.
Hay una cosa, la faja tiene grandes acumulaciones, como lo hemos dicho, y en otras partes del país también hay bastante petróleo como para empezar a rescatar. Pero rescatar la industria petrolera en Venezuela implica un cambio total en la manera como todo se está administrando y financiando. El arreglo posible de la industria petrolera en Venezuela tendría que venir como resultado de una política más clara desde el punto de vista macroeconómico. Se requeriría mucho apoyo internacional, ¿no?, para rescatar a Venezuela, y habría que ver cómo se manejaría la industria petrolera con PDVSA o con la PDVSA actual o cambiando PDVSA y cómo. Esas cosas hay que considerar. Sí, ese plan de acción podría tomar por algún tiempo algún tipo de privatización. ¿Usted cree que sí, bueno, es un Estado responsable el que asume el poder, se puede llevar a cabo, o definitivamente, como se necesita apoyo internacional, hay que tener los convenios operativos con otras naciones, con otras transnacionales? ¿Cómo lo ve la relación público-privado para rescatarla? Esa fue la base fundamental de la apertura. ¿Por qué? Porque si tú tienes el petróleo y tienes la inversión, la cosa va a caminar. ¿Y quién tiene la inversión en Venezuela? En Venezuela no hay quien invierta en esto. Se necesita la participación internacional, y eso se plasmó claramente en todo lo que se hizo durante la apertura, siendo naturalmente respetuosos con la ley, ¿no?, que el control era por parte del Estado. Y para describirlo habría que hacer una historia un poco larga, no viene al caso. Pero ahora más que nunca se requeriría el apoyo internacional en el caso de que hubiera un cambio, y una cosa que yo creo que no sería muy fácil conseguir las inversiones que se requieren. Yo sí creo que se podría, pero no sería tan fácil, porque cuando yo estaba conduciendo la apertura, que andaba por el mundo tratando de buscar dinero para invertir en Venezuela, a veces venía una pregunta que era: Venezuela nos nacionalizó en 1976, ¿por qué vamos a pensar ahora que no lo va a hacer? Y yo respondía: no, ahora la cosa será diferente. Sin embargo, naturalmente, el cambio político hizo que, bueno, ocurriera de nuevo, pero en unos términos totalmente inaceptables, porque la nacionalización en 1976 fue negociada con indemnizaciones y todo. La nacionalización, la pseudo nacionalización de este régimen, pues naturalmente se van de aquí y se van sin nada, como ha pasado con las compañías. Justamente hablando de esa nacionalización y la supuesta soberanía petrolera que clamaba el fallecido presidente Hugo Chávez, al final muchos dicen que fue un engaño, porque sacaron a unas empresas extranjeras, pero inevitablemente tuvieron que traer otras, claro, y además en condiciones peores para los venezolanos. ¿Cómo fue esa negociación de lo que usted había logrado y lo que actualmente está en Venezuela? Muchas compañías se fueron, ¿no?, cuando empezaron a cambiar las cosas. Otras se quedaron porque apostaban a un futuro, y eso uno lo tiene que entender, sobre todo con las compañías grandes. Porque, por ejemplo, una compañía al estilo de Chevron o al estilo de la Shell o la BP, que producen 3 millones de barriles por día o 2.800.000 barriles por día, hay que ver la magnitud de ese reto, de que todos los días tienen que traer 3 millones de barriles. Entonces, normalmente esas compañías miran el globo terráqueo completo para examinar a dónde hay los recursos. Y como son compañías además de músculo financiero importante, entonces si hay un sitio donde hay recursos abundantes, van a tratar de tener presencia, aunque no tengan en ese momento una gran participación, pero están allí. Entonces yo creo que esas compañías en efecto están allí porque algunas de ellas vinieron con este gobierno, pero otras nuevas se han creado ahorita, que andan hablando de un desarrollo nuevo en la faja del Orinoco. Entonces están hablando de convenios operativos, que era exactamente lo que nosotros utilizamos para muchas cosas, y ahora que nos condenaron como que estábamos entregando la patria, ahora pues son ellos los que lo están haciendo, y no lo están haciendo con compañías reconocidas. Son una cantidad de nombres raros, parecen unas quincallas los nombres, ¿no? O sea que creo que son como 6 compañías, y francamente no sé de dónde salieron esas compañías. Quería hablar justamente del viaje del presidente Nicolás Maduro a China. ¿Qué cree usted? ¿Qué información maneja de lo que sucedió allí? ¿No prestaron dinero los chinos? No. ¿Y cuál es la situación actual, nuestra relación, lo que se le está dando en petróleo a esta nación?
A esta nación se le deben, las cifras son incluso difíciles de precisar, pero por lo menos unos 50 o 60 mil millones de dólares se le deben a la China. Entonces se le paga con petróleo. O sea que lo que se manda a la China, que está, ha variado, pero tengo entendido que está en el orden de unos 750 mil dólares por día. Que eso, no los pagan. No los pagan porque van contra la deuda. Ahora, con respecto a este viaje, por lo que yo he investigado, por lo que he leído, más que todo, lo que ocurrió es que primero no lo recibió el presidente, sino que lo recibió un ministro, no me acuerdo cuál de los ministros del gabinete, y básicamente lo que dijo el señor a la prensa fue: China está dispuesta a ayudar a Venezuela en lo que pueda. Eso fue lo que dijo el señor, en lo que pueda. No sé qué es lo que quiere decir China de que puede hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, además de eso, dijo que esperaban una mejor disciplina de Venezuela en la estructuración de las operaciones financieras. En otras palabras, hubo una promesa de algún tipo de ayuda que no se sabe y hubo una especie de reprensión. Reprendieron a Venezuela. Queremos que organicen mejor sus cuentas. Sí. Eso es... Venezuela estando en manos de China, prácticamente, China podría obligarlo a cambiar el modelo, a que sea un poco con más apertura, como es China. Tengo represión ciudadana, pero tengo una apertura y un proceso económico totalmente distinto. Yo no creo, ¿no? Los chinos son una raza que piensa, nosotros pensamos aquí en años y lustros y quizás una década y tal, los chinos piensan en la eternidad, ¿no? De tal manera que las políticas de ellos son políticas de gran duración. Es muy difícil que los chinos traten de hacer cambios importantes. China además una cosa es lo que está en la costa, ¿no? En el sureste, y otra cosa es cuando tú te metes tierra adentro, donde el país es un país muy primitivo, donde todavía en muchos sitios el arado es con bueyes y cosas como esas que pasan en China, de los grandes contrastes. Yo creo que China está muy feliz de estar de alguna manera en Venezuela. Le deben una millonada, pero una millonada que son 60 mil millones para la China, ¿no? Entonces yo no espero grandes cosas, grandes cambios de los chinos, ¿no? Sí. Ahora, ¿la presencia de China en Venezuela preocupa a Estados Unidos o realmente no es algo de peso para otras naciones del mundo? Yo no creo que a los Estados Unidos le importe mucho la presencia de China. Estados Unidos, de alguna manera, y sobre todo con este gobierno, ha tenido una aproximación a la China, ha habido reuniones entre los dos jefes de Estado. Yo lo que sí creo más bien es que lo que sí no le gusta mucho a los Estados Unidos es Rusia. Y Rusia tiene una empresa que se llama Rosneft, que en realidad está en Venezuela, y estuvo de alguna manera comprometida en una operación en la cual le prestaron 1.500 millones de dólares a PDVSA, y eso provocó una especie de reclamo de un grupo de parlamentarios en los Estados Unidos, porque Rosneft tiene sanciones por la invasión de Ucrania. Y eso hizo que ahora eso se enfriara un poco. Pareciera que de alguna manera Rosneft se echó para atrás, ¿no? Los rusos, y según me dicen algunas personas, pueden ser rumores, pero que decidieron cambiar esa garantía por alguna garantía que viniera con unos campos de petróleo en Venezuela. ¿Usted cree que el embargo petrolero podría ser una solución para presionar a Venezuela o realmente es tan poco lo que se está obteniendo de este ex país petrolero que no significaría nada? Ha habido sanciones, pero las sanciones hasta ahora no son contra Venezuela, sino ni contra PDVSA, sino que son contra funcionarios de PDVSA. Hay una lista larga que la encabeza Maduro, por cierto, ¿no? de gente que ha sido objeto de sanciones. Pudiera haber unas sanciones a Venezuela que implicarían dos cosas. Una, que no se le compraría petróleo. Venezuela sigue exportando, a pesar de que ha disminuido mucho ese número, en el orden de 450.000 barriles Estados por día. Unidos sigue siendo el mejor cliente de Venezuela. Sí, porque es el que paga. Y además eso hay una serie de, como unos 50 refinerías en la costa del Golfo de los Estados Unidos. Una de esas refinerías es una refinería grande, que está en un sitio llamado Lake Charles, que es una refinería de PDVSA,
que eso fue adquirido durante nuestros tiempos, pues en el pasado. Se adquirieron refinerías, se integraron las cadenas internacionales. Y hasta allí está llegando un volumen de crudo. Pudiera ser, si llegara a haber unas sanciones, puede ser que les quiten eso, que no reciban el petróleo venezolano. Eso es una cosa que pudiera ¿Pero le costaría al gobierno de Nicolás Maduro realmente, o tiene otras maneras de financiarse, como por ejemplo el narcotráfico? Bueno, en realidad me quitaste la palabra de la boca, porque en efecto pudiera ser que el narcotráfico reemplace, porque ya sabemos que existe en gran magnitud. No, simplemente serían unas sanciones importantes, porque el petróleo de todas maneras tiene grandes márgenes, no tanto como el narcotráfico, pero los márgenes económicos del petróleo son elevados, y pudiera ser que si llegara a haber un embargo al país, sobre todo a PDVSA, eso tendría un impacto en Venezuela, aunque ya Venezuela ha llegado a unos Pero niveles. ¿provocaría un cambio? ¿Usted cree que es una medida necesaria en una situación tan coyuntural como esta? Es muy difícil decir, ¿no? Pero sin duda alguna Venezuela está muy mal hoy en día, la gente está muy mal, y esas cosas pues naturalmente pondrían a Venezuela todavía mucho peor, y de alguna manera eso es la consideración que se ha tenido en los Estados Unidos al pensar en posibles sanciones a PDVSA. Doctor, ¿qué es el petro? O sea, realmente yo trato de leer, de entender, ¿realmente esto existe en la vida real, en la vida financiera de Venezuela? No, el petro no existe. El petro es una ficción. Es una ficción. ¿Y una ficción para qué? ¿Para en Venezuela había dos monedas que circulaban, el dólar y el bolívar. El petro nace como si fuera el bolívar, pero el bolívar... Pero es una moneda virtual, ¿es como una especie de Bitcoin o no necesariamente? No existe. El petro no existe. El petro no existe, y Maduro todos los días dice y sus voceros, que el petro es lo más importante en el mundo entero, es el petro, ¿no? Pero resulta que, porque está respaldado, estas son palabras de Maduro, por 5.000 millones de barriles, ¿no? De la faja. Eso no tiene ninguna significación. 5.000 millones de barriles de la faja en el subsuelo. Esos son reservas. Esos son reservas contingentes, se llaman esas reservas. ¿Contingentes por qué? Porque eso está sujeto a que venga alguien, las explote, las haga económicas, y allá no significan nada. La gente pregunta, ¿dónde está el petro? Porque yo quiero comprar un petro. No está en ninguna parte. No hay manera, uno no se puede Y ahora vinieron con los lingoticos estos y tal, que tengo entendido que la gente paga algo, le dan un lingote, pero le dicen, bueno, yo te lo voy a guardar. ¿Okay? Yo te guardo el lingote. Exacto, en físico no se entrega ese oro. Hasta donde yo tengo entendido, no. Lo tendría guardado, no sé si el Banco Central o quién lo va a tener guardado. ¿Y cree usted que son medidas de distracción para que los venezolanos sientan que hay algún tipo de... Bueno, el gobierno todos los días trata de alimentar su causa haciendo anuncios, ¿no? Lo que nosotros en Venezuela en una época llamábamos el trapo rojo, tú sabes, haciendo una analogía con lo que es lo taurino, pues, que le enseñan al toro. En Venezuela viven eso. Maduro es el rey de los trapos rojos, porque todos los días se dice algo, y todos los días salen una cantidad de consideraciones. Si tú revisas en Twitter, tú encuentras, ¿no?, que todos los días se habla de que la PDVSA no sé qué, la PDVSA esto, y sale el ministro Quevedo y el otro, todo el mundo dice, pero la producción para abajo. Doctor, justamente estuvimos en la cumbre latinoamericana y usted fue una de las personas que pronunció su discurso allí, y vimos a muchos venezolanos esperanzados de que figuras como usted pudieran liderar una transición. ¿Es posible, o ustedes se han reunido en la diáspora para construir esa nueva Venezuela, independientemente que otros se encarguen de ese cambio político, que ustedes puedan soñar y reconstruir al país? ¿Eso está ocurriendo? Bueno, yo debo confesar que yo no me he estado reuniendo con nadie, eso sí lo quiero dejar en claro, y esto no tiene nada en contra de Venezuela, al contrario, yo tengo una preocupación permanente por Venezuela, pero yo estoy muy ocupado trabajando, pues, claro, ¿no? Yo salí de Venezuela y ya tú sabes, el que salió de Venezuela se quedó sin nada prácticamente. Pero sin duda, la patria duele con todo lo que está pasando. Y no solo la patria, sino lo que significa también para los familiares, para los amigos y para la población en general. Venezuela está sufriendo. Y yo mal podría negar
la posibilidad de ayudar en una reconstrucción de Venezuela en caso de que llegara a ocurrir algo importante, pero honestamente debo decir que no me he estado reuniendo con nadie, he estado dedicado a lo que me tengo que dedicar porque tiene que ver con la vida continúa. La vida continúa. Sí, finalmente, ¿usted cree que es posible una intervención militar tomando en cuenta lo estratégico y rico que sigue siendo Venezuela, nuestra nación? Yo no creo que la motivación de una invasión fuera el petróleo, ¿no? A lo largo de años se ha especulado con que se producen invasiones porque hay intereses económicos, pero yo creo que el caso venezolano se ha deslizado a una condición en la cual la preocupación internacional tiene más que ver con la fractura total de una nación que antes fue próspera, y no estoy hablando aquí de cosas económicas, sino de una población que de alguna manera tenía medios de vida y podía existir y progresar y soñar, y eso en Venezuela hoy en día desapareció. ¿Usted cree que esa es la salida, una intervención militar, o hay otras? Bueno, si hubiera una intervención militar, sin duda habría una salida. Yo no sé si podría haber una salida de otra índole, pero cuando uno ve la fragmentación que hay en los países que apoyan o que deberían apoyar en la OEA al caso de Venezuela, se ve eso como muy remoto. Acabamos de ver la cuestión esta del Grupo de Lima, ¿no? Que una vez que prácticamente han cuestionado a Almagro, que es el único que tiene una lucha permanente por el bienestar de Venezuela. Entonces, no sé si hay posibilidades de una invasión o no, y si las hubiera, qué tipo de actividad podría desplegarse. No quiero especular mucho con eso, porque no tengo conocimiento. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ti, muchísimo gusto. Luis Yusti, expresidente de PDVSA de 1994 a 1999, aquí en su programa Perspectivas. Hasta la próxima. Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup.